Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buen día a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a este webinar. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta breve disertación sobre entrenamiento en medios. Se dice que en el mundo nadie escapamos de tres situaciones. Primero, perder algo. Nadie hemos escapado de perder algo en la vida. Un teléfono, una cartera, un paraguas, un portafolio, un documento. Todos en la vida lo hemos perdido. Un amor. Dos, morirnos. Nadie jamás en la vida ha exceptuado la muerte, ni Cristo. Que después haya resucitado y etcétera, es otra historia. Pero no la libró. Y por último, y más cotidiano, hablar en público. Hablar no es una condición netamente humana. No es una característica que nos define. Pero saber hacerlo requiere del desarrollo de ciertas habilidades. Para entrenarnos en medios, obedece a una explicación generalmente centrada en la política. Y algo que hay que aclarar categóricamente es que en política tenemos quien quiere estar en la política, quien anhela estar en la política, quien su vida sea la política, tiene que aprender a comer caca sin hacer gestos. Es el elemento. Y a través de esta plática lo van a descubrir. Para entrenarnos en medios, un partido o un candidato tiene dos formas de hacerlo. O mediante la propaganda, en donde tú contratas una agencia publicitaria y ellos se encargan de transmitir el mensaje que específicamente tú hayas determinado o quieras que sea el elemento estandarte de tu persona, de tu campaña, de tu proceso, de tu finalidad. Obviamente, esto tiene un costo personal y político. El segundo es el periodismo. El periodismo vas a tener tanto prosélitos como detractores. El prosélito va a estar a favor tuyo, puede ser porque igual se le paga, como les dicen a los periodistas chayoteros, o porque tienes una buena relación o has construido una buena relación con el medio. Pero la gran mayoría va a ser crítico, va a censurar, va a señalar y va a buscar y va a hurgar, sobre todo hoy que tenemos la información en la mano. Y obviamente el costo del periodismo, no económicamente, pero sí en imagen, va a resultar más costoso. En las inserciones, como menciono, tienen dos condiciones. Por un lado, la de difundir lo que tú quieres a través de la propaganda,
pues todo el mundo sabe lo que es propaganda, que se paga, que expresas lo que estrictamente quieres, que te hacen preguntas a modo, que es una manera de lucirte. Pero por la vía del periodismo, no siempre se publica lo que tú quieres decir puntualmente. Y hay veces que frases, palabras, imágenes, sacan completamente del contexto lo que en verdad quiso decirse. Pero ante la evidencia de la imagen, ante la contundencia del informador, pues puede destruir una imagen política. Para aprovechar las ventajas de la vía del periodismo, necesitamos literal, convertir el mensaje propagandístico, que es literal basura, en un mensaje periodístico. Pero la clave está, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo traduzco este material de reciclaje? Porque hay que recordar que en el mundo no hay nada nuevo, no existe nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se ha intentado y se ha hecho en política nos trasciende desde los romanos, siglo IV antes de Cristo. Pues tiene más de 6,000 años de haberse generado este atavismo político. Y obviamente lo que han cambiado han sido las formas, pero no el fondo. En el fondo vamos a remitirnos a la célebre frase romana, panem et circus. Pueblo, panem et circus. ¿Qué requerimos para que un hecho de ser literal basura o propaganda se convierta en periodismo? Bueno, vamos a aprovechar estos principios. Primero tiene que ser actual, tiene que ser de proximidad a la población o al objetivo meta al que quieras llegar. Debe ser prominente, debe ser de interés humano, tiene que tocar la sensibilidad del ser humano. Tenemos que convertir un acto por simplista en una verdadera hazaña. Tiene que haber conflicto, es decir, una situación en donde haya un héroe, alguien capaz de vencer el conflicto, alguien que asuma la condición de héroe para tomar o asumir el protagonismo. Que la condición sea magnánime, sea magna, sea grande, que represente un reto, que ya haya avisos de que alguien lo intentó pero que no pudo y que tú estás ofreciendo la solución, que tenga rareza, que por más contradictorio o más difícil o adverso se presente, hay la manera de resolverlo. Y sobre todo, que nunca antes alguien más haya dicho lo que tú vas a proponer. Para lograrlo, para lograr la presencia en medios, se necesitan cualquiera de estos 4 elementos. Primero, los boletines. El boletín de prensa consiste en transcribir un mensaje que se inserta regularmente en los medios impresos o digitales, en donde se hace una afirmación contundente. Y bajo ese género, pues no hay réplica, porque el boletín es de orden público y se manifiesta una postura. 2, está la conferencia de medios.
Esta es muy socorrida porque tú hablas y los demás escuchan y centras las preguntas estrictamente en el tema para el que se convocó, nada más. Y tienes la tranquila oportunidad de negarte a responder cualquier otra circunstancia, porque estás centrándote en circunstancias sobre las que tú mismo convocaste. Otra, buscas que te entrevisten sobre el tema en particular, porque es de actualidad, porque tiene trascendencia, porque reviste cualquiera de los elementos que ya mencioné anteriormente. O tienes invitaciones especiales. Hoy, como lo estamos haciendo en este momento, a través de la sana distancia. Sin embargo, la audiencia puede ser infinita. Y más aún si el producto se graba. Va a haber la oportunidad de generar réplicas sobre lo que tus palabras hayan definido, sobre lo que tú hayas sentenciado a partir de la medida de tu boca. Entrevistas periodísticas. Pautas para desenvolvernos adecuadamente. Pautas para desenvolvernos adecuadamente. Obviamente, un periodista que va a entrevistar a una persona, a un miembro distinguido de la política, de la sociedad, de los negocios, de cualquier ámbito público, ya hizo su tarea, ya lo investigó, sabe sus orígenes, su formación, su trascendencia, su trayectoria, su peso específico, e independientemente de la cercanía que tiene con la persona, con el entrevistador tiene el compromiso profesional consigo mismo. Y segundo, con su audiencia. Y una de las condiciones más apabullantes del periodismo se basa en la credibilidad. ¿Qué tan creíble es tu mensaje? ¿Hasta qué punto puede llegar a generar una situación controversial? Porque ese es el punto. Lo que buscamos es poner en jaque al entrevistado, a veces por las buenas, muchas por las malas. Pautas de aplicación general. Lo primero es que escuches lo que escuches. Poker face. Poker face. No emitas ningún gesto, no te molestes, no reacciones, no le compres barato su actuación al locutor, al entrevistador. Conserva y ejerce tu libertad y la dignidad. Te van a poner en muchas de las ocasiones trampas, zancadillas, preguntas capciosas, situaciones sobre las que haya cierta duda o credibilidad. Una forma de conservar y ejercer la libertad es la gratitud. No tienen idea cómo vence, cómo derrota la palabra gracias cuando es expresada de una manera digna. Oye, si nosotros sabemos que en su periodo anterior usted hizo y dijo y prometió. Gracias.
agradezco la pregunta. Y en verdad, todo lo que menciona es cierto. Pero junto con lo que se menciona hay que recordar. Y entonces eslabonas una serie de situaciones que no justifican, pero que sí avalan un determinado proceder. Y que de cierta manera contribuyeron o no a lo que se recrimina. No de forma justificativa, de forma equitativa, comparativa. De manera que tengas argumentos para disculpar determinadas pifias, determinados errores. Porque hay que recordar que antes de político, antes de profesional o profesionista, eres ser humano y por lo tanto susceptible a cometer errores. Siguiente, no basta saber, sino hay que saber decir. Una de las razones que tienen a este célebre señor Gatell es precisamente la cruz que él solito, la tumba que solito cavó en el sexenio pasado o antepasado, cuando no en el antepasado con el del COVID-1, donde estadísticamente no tuvo la capacidad de argumentar de manera propositiva hechos que fundamentaran su proceder. Y hoy justamente, habiendo tenido la oportunidad de corregir en el camino, sigue cometiendo los mismos errores. Hay que reconocerle que el tipo sabe, que el tipo tiene carisma, que el tipo conoce del tema, pero no lo sabe expresar. Y se deja, como ya dijimos en el principio, no perder su dignidad, en el sentido de lo que diga el señor presidente. Porque en lugar de ser una persona servicial, se vuelve una persona servil. Y eso borra cualquier pauta de honradez, de honestidad, de linealidad, de integridad. Y después lo que se quiere componer, pues ya carece de valor. Con la más absoluta honradez, ¿quién de ustedes que me escucha le cree a este santo señor? ¿Quién de ustedes le cree? Nadie. Nadie. Y no solo aquí en México, en el mundo. Entonces, qué pena que la preparación, la formación y la capacidad brillen por su ausencia, ante la incapacidad de no saber qué decir sobre lo que sabe. Siguiente, hay que entender que el único responsable de lo que dices eres tú. Aquí no se trata lo que quisiste decir. Aquí está lo que dices. Es increíble que teniendo un equipo de comunicación, una persona que ostenta el título del cargo más alto, de mayor dignidad, de más peso de responsabilidad en el país, tenga frases como estas. Y yo creo que con la más absoluta honradez, todos las hemos dicho, nadie nos espantamos
de decirlas, menos de escucharlas. El punto es dónde lo dices, con quién lo dices, por qué lo dices y para qué lo dices. Pero una vez dicho, esto queda en la memoria de los medios y por menos de esto, van a crucificarte. Igual, tú podrás ser responsable de tu imagen porque eres una persona pública, pero procura proteger a aquellos que no lo son. Imagínate al pobre chamaco que tuvo el infortunio de ser hijo de este señor, que hoy célebremente es conocido como el Chocoflán. Imagínate, por más desgracia que tenga de haber nacido de este personaje, pues el muchacho no tiene la culpa de que lo exhiban. Pero, pues ahora sí que afortunadamente no soy su padre. Define oportuna y claramente tus mensajes. Señores, por favor, eviten en la medida de lo posible improvisar. No hay nada más peligroso ante los medios que improvisar. Y miren, es una pequeña joya de las muchísimas que dejó el legado de Peña Nieto. Y quise traer a colación la menos ofensiva a mi criterio. La menos ofensiva. Pero de aquí para arriba, las que quieran. Las que quieran. Y el problema, repito, no está en lo que dices, sino que ya lo dijiste. Que lo dicho, pues ahí quedó para la posteridad. Señores, ¿a quién observan en esta imagen? ¿A quiénes observan? Traté de hacer una recopilación de los oradores, de los políticos, de las personas públicas más prominentes del mundo. Tristemente, no encontré un mexicano que estuviera a mi criterio a la altura de estos señores. Y créanme, que lo digo con la más absoluta pena y tristeza. Pero tenemos gente que verdaderamente vale la pena ser reconocida porque se prepararon para el éxito y porque lo transmiten y porque generaron en su oportunidad credibilidad, confianza, empatía y seguridad con el público al que se dirigieron. Tenemos a un Nelson Mandela, tenemos a un Obama, tenemos a un Gandhi, a un Nixon, a un John F. Kennedy, tenemos a Winston Churchill, tenemos a Steve Jobs, a Richard Nixon, a la Dama de Hierro y a Martin Luther King. Y créanme que hay muchos más ejemplos. Yo quise traer a estos porque, en mi humilde opinión, convocan la expresión mundial más productiva, exitosa, trascendente, en la que como todos cometieron pifias, pero fueron las menos, o han sido las menos. Que lo que recordamos de ellos son verdaderamente situaciones de éxito, situaciones de transformación, de logro.
Tienes el baluarte, el artífice del manejo de medios. No sé si lo recuerden a ese señor, Henry Kissinger. Henry Kissinger tenía un plan básico, un plan definido. Y él les decía a los periodistas: señores, ¿están preparados para mi conferencia? Sí, señor Kissinger. Pues espero que estén más preparados para mis respuestas. A él se le atribuye en una altísima medida esta plática que hoy nos convoca, el manejo de medios. Era: pregúntame lo que quieres y te voy a responder lo que yo quiera, y como yo quiera, y si quiero. Y a él se le atribuyen precisamente las respuestas tipo político, el que te hablan de todo sin definir nada. Por eso termina por definir de qué hablarás y en qué términos, de qué no hablarás. Y manda mensajes claves. Los políticos se caracterizan por mandar señales cifradas, mensajes cifrados, para entrar y salir de sus discursos. Frases que van a enarbolar, que van a abanderar todo su proceso político, y que de una u otra manera se convertirán o podrán convertirse en su estandarte de campaña. Acude preparado para cualquier situación. Recordarán esta escena trágica que descarriló la prominente carrera política de René Bejarano, brazo derecho y operador político de López Obrador. ¿Dónde terminó? Pues en la ignominia. Y cuando les decía al inicio de mi participación que quería aprender en la política a comer caca sin hacer gestos, ¿recuerdan? Pues justamente a esto me refería. Así como el entrevistador hace su chamba, como te investiga, así como profundiza en ti, en tu presente, en tu pasado, en tu futuro, tú también toma nota de la personalidad que tiene, para que sepas cómo contener y cómo responder a un ataque, cómo generar una situación que te agarre fuera de base. Y sobre todo, ten la dignidad de que así te crucifiquen, nunca, jamás te veas vencido. Analicen, vean, observen la postura de rendición que tiene René Bejarano. Obsérvala. Cabeza gacha, mano tratando de detenerse, mirada perdida. Está derrotado, está en la lona, está vencido por un payaso. Esa es la historia. Y aquí, ¿quién no la recuerda? Antes de promover una entrevista para una conferencia de prensa, identifica y define el objetivo, los argumentos de cada afirmación o postura, prevé las preguntas y esboza las posibles respuestas. Recordarán la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el 2005, en diciembre del 2005. ¿Qué le pasó a Peña Nieto? No es posible que alguien que tiene una maestría
que alguien que transitó por una licenciatura no pueda mencionar tres libros que lo hayan influido en su vida. No es, y menos para un candidato a la presidencia. Menos. Entonces, imagínate, si vas a una feria de libros, no te van a hablar de comida, no te van a hablar de alimentos, no te van a hablar de política, no te van a hablar te van a hablar de libros. Que no tengas la menor idea de qué vas, pues sí está cañón. Sí está cañón. Durante la entrevista, jerarquiza tus mensajes para asegurarte que siempre dirás lo más importante. Haz apuntes, haz notas para generar un discurso congruente que se acorde con lo que tú quieres generar como estandarte, como imagen política. Pon atención y escucha atentamente la pregunta y trata de entender el trasfondo con el que se hace. No contesten de bote pronto. Si tienes alguna duda sobre lo que escuchas, haz una reiteración de la pregunta. Es decir, parafraséala. A ver, señor entrevistador, lo que usted me quiere decir es esto. Lo que quiere que yo responda es sobre este tema. La pregunta se dirige con este fin. No, usted está mal enterado. Entonces, generen una situación en donde pongan también en entredicho que muchas veces el entrevistador justamente, casualmente, no sabe entrevistar. Y obviamente bajo ese contexto, pues van a tener una gran ventaja para las siguientes preguntas que hagan. Porque habrán puesto un antecedente de que no se entregan con facilidad. No permitan que los separen de su especialidad, expertise o el fundamento de la entrevista. Porque muchas veces quieren abordar temas que si bien tienen una relación con tu formación o con tu experiencia laboral o con tus padres o con tu familia, no son en ese momento el tema o la razón de la entrevista. Y lo que están buscando es meter hilo para sacar hebra. Ten el control sobre tus propias reacciones, es decir, sé emocionalmente inteligente. No te enganches, no compren un boleto de bronca, porque el que se enoja pierde. Por último, eviten polemizar con el entrevistador. Van a una entrevista, no van a resolver el mundo, no van a ganar un premio por aportar las mejores ideas. El mundo no se resuelve discutiendo, se resuelve actuando. Y en una polémica, lo único que puedes mostrar seguramente será una posición que te ponga en desventaja. Durante una entrevista, ¿qué hacer durante una entrevista? Primero, analiza las opciones dependiendo de las circunstancias. Es decir, concéntrate en lo que te pregunten. Concéntrate.
Contesta lo que te pregunten, pero, destacando lo que tú quieras, destacando, dándole valor a tu discurso, a tu lineamiento político, a tu campaña, a tu estandarte de campaña, para que siempre lo tengan como un referente. Ante las preguntas difíciles, primero, contente, no reacciones. Ve preparado, ve preparado. Si no vas preparado, de cualquier manera agradece y salte por la tangente con cualquiera de las siguientes respuestas. Señor periodista, agradezco sobradamente su interés y preocupación por este tema. Y en efecto, es un tema de prioridad en mi agenda política. Pero en este momento vengo a hablarles de otro tema. Y no quisiera desviarme en algo que no merece tratarse de manera secundaria para salir con una respuesta rápida. ¿Qué le parece si en otra ocasión nos preparamos para abordar este tema? Porque ahorita estamos hablando de este otro. No te enojaste, no te molestaste, no te viste mal, sino todo lo contrario. Le estableciste tus criterios de actuación, que son los que van a regir. Porque el que tiene la palabra tiene el poder. Quien tiene el control de la emoción controla la situación. Y 3, responde. Si la condición no te compromete, dedícale unos minutos. Pero si es algo que no conoces, no dominas, no, espérate a quien sí lo conoce y a quien sí lo domina. Ante los ataques o una posición ríspida, ¿cómo reaccionar? Primero, sé firme y contundente en tus declaraciones. Si contestas con inseguridad o con tibieza, eso va a ser recordado, no lo que contestaste. Resiste la presión, no trates de hablar mientras la otra persona te está cuestionando. Y oigas lo que oigas, escuches lo que escuches, no reacciones, no te injertes en pantera, no saques al Rambo que todos llevamos dentro, no. Al contrario, agradece, insisto, muchas gracias. Agradezco el interés que le ponen a mi proceder político, lo valoro mucho. Y lo que quiero apuntar sobre este tema es bla, bla, bla. Y dilo con firmeza. Sé cortés y firme sin alterarte y sin modificar tu lenguaje corporal. La gran mayoría de las personas, cuando escuchamos algo negativo, algo ofensivo, algo que no te agrada o parece, es de estar frente a la mesa, de estar con los brazos sobre la mesa. Lo que es relegarte, pegar tu espalda contra el respaldo y actuar en una actitud tanto defensiva, cruzando los brazos o alejándote de la zona de conversación. Cualquiera de ellas que hagas, cualquiera, denota que perdiste, que va ganando el entrevistador. Si el conductor malinterpreta por error o por dolo, reitera tu posición con cortesía.
Agradezco este comentario inmerecido, pero lo que quise dar a entender tal vez no se comprendió, pero en realidad es esto. Y sé directo, sé categórico, sé contundente. No, perdón, nunca disputen el control de una entrevista, pero si es necesario, utilicen todos los recursos válidos para reorientarla. A ver, permítanme tantito. Mira, nos estamos saliendo del tema. Yo no quiero minimizar este hecho, pero creo que el mismo hecho por sí valdría la pena para una nueva entrevista. Yo agradezco que lo hayas sacado a colación, pero el motivo de esta entrevista, salvo tu mejor opinión, era este otro. Me parece, si nos apegamos a lo que tú me indicaste como programa, para que no tengamos que actuar en consecuencia. Recuerda que el partido no se acaba hasta que se acabe. Se trata de que el entrevistador se lleve exactamente lo que tú quieras que se lleve. No permitas que él pueda en un momento determinado generar una condición sobre la que se salga con la suya. Y por último, nadie puede sentirse o decirse sorprendido por el chacaleo. También es tu responsabilidad y tienes que aprender a prepararte para ello. ¿Qué es el chacaleo? El chacaleo, como su nombre lo dice, un chacal, es el que va por las carroñas, por todo aquello que ya pasó, que dejó una herida, que a lo mejor esa herida, dicho de cierta forma, le generó una situación de desgaste emocional, traducido en la pérdida de una mano, de una pierna, de un brazo, de un ojo, de eso, de aquello. Y como chacal, pues va por la carroña, va por la carnita podrida que queda allí de aquello. Y se va a ensañar para poder sacarle el mayor provecho posible. La gran mayoría de los políticos a lo que recurre es, oiga, señor diputado, pero usted dijo que tal cosa y ahorita está diciendo, está procediendo a hacer como lo contrario a lo que dijo. Agradezco la pregunta, agradezco su memoria y nada más le solicito que nos centremos en lo que es esta participación, no en lo que ocurrió, dejó de ocurrir o podría ocurrir con el tiempo. Mira, sales, pero bien librado. Durante la entrevista en televisión, si en algún momento la condición de la entrevista es estar frente al propio medio, observa al entrevistador, no a la cámara. La misma postura te va a ayudar a que esto lo hagas con naturalidad, sin que te exhibas, sin que te veas menor o te veas mal o te veas poco solvente. Siguiente, acepten el maquillaje. Miren, a muchos hombres nos cuesta maquillarnos, pero si no lo hacemos, parecemos cadáveres frente a la tele, cadáveres. Un amarillo burocrático que no nos lo acabamos. Parece que están entrevistando a un muerto.
En televisión, chicos, muévanse de una manera discreta. Ahí se los van a decir. Pero ustedes que ya traigan la situación concebida, pueden pasearse sin ningún problema, pero muy discretamente. Eviten tocarse cara, cabello, rascarse, porque todo eso va a generar una sensación de que están inseguros, de que están intranquilos, de que se acabe ya. No, aprendan a mantener la calma. Y por último, elijan con cuidado la ropa que van a ponerse. ¿Qué ropa recomiendo? En el hombre, puede ser colores oscuros y contrastantes. Los colores de la ropa cuentan demasiado en la imagen, en la idea, en la proyección que quiero dar. El azul marino, el azul plúmbago, muestran a una persona segura, confiable, transparente, que no se va a pelear contigo, más que por una sola situación: la verdad, la legalidad, la apertura, si esto se logra sin problema, estamos del otro lado. Por eso, eviten cuadros con rayas. Eviten blanco con negro cuando son ropa de invierno. ¿Qué es en el blanco y el negro? Por ejemplo, uno puede ser un suéter de algodón, de lana blanca, y un pantalón de nylon o no sé, de negro. El mensaje que mandas con el suéter de invierno contrasta con el pantalón que estás señalando como verano o como primavera. Entonces, lo primero que van a brincar es, y si entendió el mensaje, si sabía que venía entrevista, si tenía idea de lo que iba a hacer, porque de otra manera habría escogido mejor la ropa. Entonces, cuiden ese detalle. Expresión verbal y expresión corporal. En las entrevistas, no confronten y tampoco se subordinen. Comuniquen. Y la comunicación, vuelvo al punto, no es solamente hablar y decir un discurso, es lograr el convencimiento y transformar el punto de vista de la persona anterior con la que actualmente es y con la que desea lograr ser el futuro. Si conectamos esas tres entidades, la comunicación va a fluir de una manera bastante positiva. Durante la expresión verbal y la corporal, eviten todos los errores del parafraseo, del paralenguaje, digo. El paralenguaje es un tema que ya abordamos en una misma plática de estas, y que son el tono, el timbre y la velocidad. Entonces, al igual que la vez anterior, les comentaba en el paralenguaje, no utilicen muletillas. Sí, repetición de palabras. Hay quien cree que repitiendo palabras, sobre todo verbos, que del español
de la Edad Media al español de hoy, pues han cambiado. Pero no cambia ni su esencia, menos su utilidad. Voy a poner un ejemplo. Si yo en un momento determinado me refiero a la violencia para actuar en concordancia con lo que hoy el mundo vive, ¿a qué violencia me refiero? ¿Qué violencia estoy tratando de infundirte a ti para que me escuches, para que no me creas, para que lo pongas en cajitas de Petri, en una disertación? Y que la frase, que tus palabras sean contundentes. Eviten las frases hechas. Son ocurrentes, son simpáticas, tienen mucho peso, mucho valor, pero necesariamente no dejan de ser eso, un apoyo. Bajo ese criterio, estas frases hechas a veces terminan por pasarte una factura más cara que no utilizarlas. Por ejemplo, me canso ganso de fuchicaca. Todo eso ha estado en detrimento del señor presidente. Y podemos mencionar muchas otras que ya se han establecido. No utilicen respuestas agresivas. Acuérdense que el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Entonces no se entreguen tan barato a un reportera o reportero que tiene años haciendo esto. ¿Cómo transmitimos una actitud positiva a través de los valores? Bueno, con estos dos elementos. El primero, ten confianza en ti mismo. Nadie, ojo, nadie más que tú, conocen el contenido completo de tu discurso. Nadie más que tú. Yo ahorita puedo, por ejemplo, decirles, pues jóvenes, un placer haber estado con ustedes. Espero haberles dejado. No saben si siguen mi conferencia o no. No saben si quería o podía extenderme. No lo saben. Pero hasta aquí. Sí, bueno, híjole, qué pena, pero quiero disculparme porque no quería decírselo, ¿verdad? Pero no terminé la presentación y ay, qué pena, de veras. Nada más hice hasta aquí. Entonces, pues yo sé que no es lo correcto, ¿verdad? Pero le voy a pedir a Magali si por favor nos agenda otra entrevista, ¿verdad? Porque, oye, pues yo solito me crucifiqué. Yo solito me metí el gol. Entonces tengo que ser muy seguro, incluso si es que tuviera la insana costumbre de mentir. Me pellizco un dedo, me muevo el otro. Haré un pequeño paréntesis haciendo que la concurrencia tenga una actividad sobre la que vamos a regresar a trabajar. Pero en ese momento adecuo mi presentación y la reencamino. 2, conocimiento. Cuando tú eres conocedor del tema, puedes tocar banda, puedes irte por el lado que tú gustes, pero no así cuando compartes el escenario con gente a la que ya le estás pisando sus aditamentos, ¿no? Cuando tú conoces, te vas a este espacio para proyectar la seguridad, la confianza, el valor que
son requeridos como esencia del conocimiento. Por último, mantente sereno, que no se note ni tu euforia, ni tu enojo, ni tu contrariedad, ni tu candidez, porque podrán, y en muchos de los casos, serán usados en tu contra. Chicos, aléjense, eviten, no se expongan a las preguntas de alto riesgo gratuito. Preguntas hipotéticas. Señor candidato, ¿qué opina usted de los ninis? Virgen Santa, ¿y ahora qué dijo? Ni modo que pregunte qué es un niño, ¿verdad? Pues mire, joven, yo pienso que los ninis son jóvenes que son ninis y que ya valió. Entonces, ¿sabes qué? Mira, es un tema muy bueno, es un tema que preocupa a la sociedad. Pero en este momento estamos hablando de esta otra condición, que laboralmente ocupa y merece, salvo su mejor opinión, que le demos más oportunidad de peso que la que tú me preguntas. ¿Te parece bien? Bueno, nada más algo breve. Mira, no me gusta improvisar y hacer cosas que no vienen al caso. Yo creo que se lo dejamos al clima. Esto va a florecer y va a generar más preguntas incluso de estas tres que nos acabas de mencionar. Y tu caballo, tu postura es muy reciente, muy joven. Puede guardarse, nunca va a morir en el archivo. Y te prometo que antes de que eso pase, tendrás mi propia respuesta. Sean críticos, no censurantes. Una persona crítica es la que tiene la capacidad de ver los picos que se suceden en una gráfica. Cuando la gráfica va o se mantiene más o menos pareja, ¿sí? Tiene sus hondonaditas, pero que por lo regular tiene una trayectoria hacia arriba. Es porque generaron situaciones que impidieron que estas preguntas se hicieran. Y por último, para cerrar con broche de oro, jóvenes, quiero recordarles que su equipo de comunicación solamente es el responsable del aderezo. Tú eres la ensalada. Pues de mi parte sería todo, Magali. Espero haber estado a la altura de las expectativas del grupo. No sé si haya preguntas, opiniones que quieran hacer. Eduardo, muchísimas gracias. Soy Roberto Figueroa, el presidente nacional de la UNCE. He estado muy atento a la presentación, lamentablemente no pude asistir a la anterior. Antes que nada, a nombre de la UNCE, quiero agradecerte la participación que estás teniendo con nosotros en un tema extremadamente necesario, complejo, que tiende más al arte que a la ciencia. Totalmente de acuerdo. Absolutamente necesario independientemente de la función que desempeñemos. Totalmente de acuerdo y aquí estoy a la orden. Creo que para todos los que trabajamos, hacemos o disfrutamos el hacer gremio, es extremadamente importante entender la función que desempeñamos al estar al frente de una organización y la responsabilidad tan importante que tenemos al transmitir el mensaje o los intereses de la comunidad a la que representamos. Es por ello que no nos podemos dar el lujo de muchas cosas y tenemos que mantener el foco. El día de hoy creo que diste todo un paseo por los diversos elementos a los que en algún momento nos vamos a enfrentar al transmitir el mensaje del gremio.
Te agradecemos mucho la forma tan clara e ilustrativa en la que lo manejaste. Muchas gracias. Ligaste el tema político o público que todos vemos en algún noticiario con los elementos reales a los que nos podemos enfrentar en cualquier momento. Y eso se agradece. Nos digeriste la información. Muchas gracias. No, hombre, muy agradecido por el comentario y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, ingeniero Roberto Figueroa. Con esto damos por terminada esta conferencia en línea.